Número 14. Jesús es llevado al lugar donde está la cruz. A Jesús le despojaron la capa colorada y la caña, y lo vistieron de nuevo la túnica blanca, y lo llevaron casi cayéndose. Era tan largo el camino hacia la cruz, estaba lo más alejada la cruz del palacio, y le amarraron una pita al cuello, o sea una soga, y encontraron la cruz, y empezó a caminar con la cruz. Número 15. La Vía Crucis. Cuando empezó el camino de la ya acaba de empezar la Vía Dolorosa, era la cruz tan pesada, que el Señor doblaba su cuerpo sagrado. Cuando hacía esfuerzos supremos sus heridas abrían más y salían más gotas y chorros de sangre que se regaban por el suelo, y todo el mundo le daba pedradas e insultos, y azotes y latigazos por los alguaciles, y todo el mundo le daba golpes, y unas santas mujeres lloraban, se daban golpes de pecho, mientras que Jesús estaba en su agonía, y los soldados no cesaban de azotarlo, y dándole bofetadas, escupitajos, y burlas, injurias, maltratos, gestos, sacones de lengua, gritos, y más cosas terribles que te puedas imaginar, y unos niños en sus vestidos, tenían piedras para echárselas. Todo el mundo llevaban piedras en la mano mientras que lo golpeaban. Quizás un soldado, o algo así, le puso el pie, o quizás se resbaló, una piedra, o lo que sea, pero Jesús se cayó por primera vez mientras que los soldados atacaron a darle latigazos, golpes, y Jesús continuó su camino de nuevo. Número 16. Jesús se encuentra con su Santa Madre. Cuando Jesús cayó por primera vez, los soldados ensañaron, dándole de azotes, palos, y amenazas con lanzas, espadas. Se levantó siguiendo su camino del Vía Crucis. Entonces Jesús subió unas escaleras con la cruz, y la cruz le iba abriendo el hombro y sangraba a borbotones cada vez más. Estaba agónico cuando iba subiendo las escaleras, mientras que los soldados lo azotaban. Llevaban en un palo la corona de espinas, o sea que Jesús no iba con la corona de espinas, los verdugos que bola con espinas en un palillo, pero Jesús desafortunadamente dio un resbalón y se volvió a caer. Los soldados le gritaban: levántate, levántate, no vamos a llegar nunca, y después soltaban en carcajadas, y se burlaban, y lo volvieron a coronarse espinas, de nuevo, y Jesús reanudó su camino, y nos dice la beata Ana Catalina Emmerich, que Jesús pasó por un pasillito, en donde volvió a caer, y la Virgen corrió hacia él y Jesús consoló a su madre, te dijo unas palabras que ahorita no me acuerdo muy bien. Entonces los alguaciles apartaron a María de ahí, mientras que María Magdalena corría de un lado a otro, tenía sus cabellos en desorden, tenía los ojos amoratados, y la niña, de los ojos roja, estaba estética, yo la miraba como una loca, a María Magdalena y a Juan en luto y a María tentándose el corazón, y derramando lágrimas, en una paz, y María Magdalena todo contrario, mientras que la Virgen, Juan, María Cleofás, y María Magdalena corrieron hacia el palacio de Pilato, mientras que Jesús seguía en el camino a la cruz. Tuvieron que regresar hacia el palacio, y la Virgen estaba besando los lugares por donde pasó Cristo, y la esposa Claudia, a los compañeros de Jesús, y entre ellos estaba María, la Virgen, que les dio y regaló unas sábanas, para que limpiaran el sitio donde fue Cristo azotado y lacerado, y desgarrado, y de paso unos frasquitos, donde guardaron su santa sangre, mientras que estaban exprimiendo la sangre del Salvador Cristo. Número 17, Cirineo y Verónica. Entonces Jesús cada vez más, estaba perdiendo más sangre y más sudando, y ya nada más el Salvador se le palidecía el rostro, y la sangre de la cara se le estaba yendo a sus ojos, y ya no podía ver, y los soldados más débil lo miraban, y se enseñaban cada vez más, que daban azotes golpe tras golpe, burla tras burla, y el público le daban pedradas e insultos, y muchas personas las había curado él. Así era el agradecimiento que le daban, ¿cómo? Burlándose también de él, y dándole pedradas, hasta que el Señor ya no aguantó más el peso de la cruz, y volvió a caer en tierra. Ahora sí ya no podía más aunque quisiera, pero ya no podía, estaba muy fatigado, como no tienes una idea. Ora pues continuó. Entonces un hombre que venía del campo por leña,
miró el horrible espectáculo, lo venían golpeando y pateando, y obligándolo, y este se indignó bastante hasta golpear a los alguaciles. Me dijo San Simón de Cirene: yo me ofrezco voluntariamente llevar la cruz hasta el Gólgota, y Jesús con sus diminutas fuerzas, tomó la cruz, y Simón de Cirene cogió el otro extremo de la cruz, y ambos llevaron la cruz hasta el Calvario, mientras que los dos por igual recibían los azotes y latigazos. Pasaron por un casonón, cerca de la muralla de Jerusalén. En esa casa vivía una mujer llamada Verónica, estaba en su casita lavando ropa, escuchaba un terrible estruendo, los latigazos, insultos, injurias, y burlas, y miró que era el famosísimo hombre Jesús Nazareno. Entonces ella se acompañó, lo fijó en sus manos, y corrió sin miedo hacia donde estaba Cristo, y quedó impresa el divino rostro de Cristo. Número 18. Jesús cae por segunda vez, al quedar impreso el rostro de Cristo, pero Verónica gritó a viva voz: es un milagro de Dios, y los soldados atacaron a golpear y maltratar al divino Salvador, y más azotes le dieron, y lo hicieron sangrar a borbotones, por los azotes, y Jesús ya le quedaba poco camino para llegar al Gólgota, pero iban muy lento los soldados y los alguaciles. Yo miré, afirma Ana Catalina Emmerich, los soldados llevaban palo, ensangrentado, pues sí, ya en ese palo antes iba a ir la corona de espinas, y en un balde de barro iban unos clavos, y en el cuello de un alguacil llevaba el letrero que decía INRI, que quiere decir Rey de los Judíos, el Nazareno. Jesús y Simón de Cirene y la cruz abrieron las puertas de la bienvenida para llegar al Gólgota, hasta que Jesús se resbaló y cayó en el fango. En donde caía, dejaba un charquito de sangre, y gritó: Jerusalén, ¿por qué me recibes así, tumbándome, como la amante gallina que abandona a sus polluelos? Y todo el mundo lo empezó a golpear, los soldados con flagelos, y Jesús renovó su camino. Número 19. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Cuando se levantó del piso, y volvió a levantarse, con la cruz mientras tanto, todo se estaba poniendo todo peor, el sufrimiento y todo más lento, el tormento, y entonces todo se estaba prolongando, el sufrimiento, y los latigazos y golpes eran, con más saña, y todos se burlaban de él, y unas mujeres estaban llorando, y dándose golpes de pecho, y Jesús con toalla y cruz, te dirigió hacia donde estaban las santas mujeres, y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Y después los soldados golpearon a Cristo horriblemente, con látigos, y todos los soldados, y alguaciles y Simón de Cirene, aún seguía cargando la cruz. Número 20. Jesús se aproxima al monte Calavera o Gólgota. Jesús estaba perdiendo mucha cantidad de sangre, y una samaritana se acercó y le dio agua, para que soportara el camino de la cruz, y después Jesús volvió a caer, ahora sí ya no se podía levantarse, ahí se quedó jadeando, y le cayó encima la cruz, y los alguaciles lo azotaron, ahí en el piso sin cesar, e injurias y burlas, y todos los soldados se atacaron darle de golpes, y puntapiés, y maltratos, y le quitaron la cruz de encima, y continuó su camino.